positiva, lejos de ver lo negativo, ¿verdad? Esto creo que vamos a lograr crecer muchísimo como lo están logrando otros países. Entonces, voy a empezar y como les digo, agradecidos por esta, yo no diría una charla, yo diría un conversatorio donde ustedes pues me pueden hacer cualquier tipo de observación a través del chat y ustedes también allá en la dirección del programa y conversar lo que ha sido para mí, porque yo llegué a Venezuela por circunstancias. En los años 80 tuvimos la visita de este señor que está ahí, que para todos ustedes es muy conocido, el señor Rigumberto Urdaneta, una persona que conocí y que curiosamente por los azares del destino me tocó atender junto a un grupo de posibles empresarios de Palma de la zona sur del lago. Curiosamente, esa vez, como le digo, me tocó llevarlo en mi vehículo a un grupo de empresarios y él mandó todas las cosas que pretendía hacer en el futuro. A mí me fue cautivando mucho su proyecto y terminé pues saliendo de la empresa, una empresa, una corporación muy importante con la cual he trabajado muchísimos años y decidí irme junto con otros colegas a hacer un equipo de trabajo porque me pareció que era un tema apasionante para mí. Yo estaba en ese tiempo muy joven, como pueden ver, la Santa Bárbara de Zulia, y me voy a referir mucho obviamente al sur del lago, que es donde pues, a pesar de que tengo experiencias en el lado oriental de Monagas y Yaracú y todas estas zonas, pues obviamente mi trabajo más importante fue en esta región. Esa zona me trajo a mí siendo un muchacho, hace 32 años, tengo 64, imagínense, en la mitad de mi vida llegué allá con mi familia a hacer un nuevo emprendimiento, toda una odisea para mí, trasladarme con mi familia y a conocer una zona que desde el primer día que la conocí me encantó. Es una zona que yo considero privilegiada. No conozco, a pesar de haber viajado pues, prácticamente por todas las zonas palmeras del mundo, no conozco una región que tenga tantos recursos naturales aptos para el cultivo. Como les digo, en ese momento me cautivó siendo un muchacho muy joven, como van a ver en la foto. Y entonces el señor Rigumberto Urdaneta me permitió tener una oficina en su finca, como se ve aquí al lado izquierdo, en una casa de obreros de la hacienda que transformamos y esa palma que están viendo ahí ya viejita, la sembramos como algo pues que era un icono para ese momento, pues era un cultivo desconocido. Y al lado derecho, en la parte baja, pueden ver al ingeniero Alberto Chavarría, un estimado colega, ingeniero agrícola, que decidió junto con el ingeniero Mike Campos, holandés, irse para allá, como le digo, muy jóvenes, ahí estábamos con 34 a 32 años, a empezar a ver qué era el proyecto y uno de los principales aportes en ese momento, diría yo, de los más importantes fue la introducción de conceptos de ingeniería en lo que es drenaje, como se ve en la parte de arriba, ya que hasta ese momento, aun cuando hay una enorme experiencia en la región de drenaje, lo que el balde trapezoidal para muchos fue algo muy novedoso, que en un principio pues no se veía el potencial que tenía esa pequeña concepto de tecnología que hoy por hoy en Venezuela, gracias a Dios, porque he tenido lo que se llaman yumberos venezolanos trabajando en otros países como Dominicana, excelentes topógrafos y excelentes obreros manejando equipos, haciendo obras de ingeniería de gran valor. Y por supuesto, gente como Luis Romero y otros colegas que en ese tiempo pues empezamos a reunirnos para ver cómo echábamos para adelante una de las haciendas más tradicionales de la región y entonces me tocó empezar a trabajar con los pioneros para mí de la Palma en la región del sur del lago. Si bien es cierto, ya en ese momento, en los años 80, 88, ya compañías como Palmeras Diana del Lago y Pacasa ya estaban operando, ¿verdad? Me tocó llevar las primeras semillas de esa organización con la que yo trabajé y me tocó conocer esa región, como les digo, una región apasionante y cooperar con ellos en un inicio,
pero fue más con este grupo de visionarios que yo diría, como el caso del señor Lendy Bravo, don Marcial Pérez a la izquierda, de en paz descanse Pedro Urdaneta, una persona que para mí fue importante en la plantación Palmera Santa Marta, el señor de Fondo de Coco y Palma, con Pedro Caballero, don Ramón Urdaneta a la derecha, el señor Rigo Urdaneta y Joaquín Urdaneta, que en ese tiempo, como te digo, empezábamos a ver qué proyectos podrían empezar a romper el hielo con los entes bancarios, que en ese tiempo pues no había muchas facilidades para préstamos y cosas de estas, pero esta foto que pongo aquí para mí es una de las más valiosas porque en ese tiempo personas como doña Esther Fernández, que es una obrera que yo conocí hace muchos años, eran pues todos jóvenes. Hoy, al año pasado que tuve la oportunidad de estar en Venezuela, me es muy grato ver que hay una gran cantidad de personas que eran obreros dedicados, muchos de ellos al ordeño, ¿verdad? O señoras como esta que no tenían ninguna posibilidad y el cultivo de la palma comenzó a calar en ellas y empezaron a trabajar en los viveros. Empezamos a enseñarles los primeros indicios de cómo se manejaba un vivero y empezábamos a ver personas que iniciaban enamorándose, diría yo, de una nueva opción de ganarse la vida honradamente y el día de hoy muchos de ellos, ahora que estuve por allá, me contaban que pues ya tenían hijos que se habían graduado gracias al trabajito que usted había traído con las semillas que trajo en el año 90. En ese tiempo, pues los materiales eran muy pocos en la industria de la palma, e incluso en Indonesia solo se conocía este tipo de productos que son básicamente Deli Abros, materiales seleccionados en Malasia. Son materiales que durante las primeras plantaciones dieron muy buen rendimiento, son excelentes materiales. Sin embargo, como todo en la vida, la tecnología va poco a poco avanzando y hoy por hoy pues tenemos una gran cantidad de productos de varias categorías que permiten tener condiciones más amplias para poder, dependiendo de la región de Venezuela o de cualquier parte del mundo, sugerir, así como se hace en ganadería, pues una raza para determinado ambiente, así tenemos hoy la posibilidad. O sea que en términos de 30 años, el cultivo de la palma en esta parte ha evolucionado muchísimo. Y entonces materiales como estos, que si bien siguen siendo muy importantes, pues obviamente en el tiempo han sido cambiados en las plantaciones más modernas. Aquí pueden ver, pues como digo, el primer paso fue empezar a enseñar a la gente a hacer un buen previvero, un buen vivero, porque era el futuro de las plantaciones. Y entonces comenzamos con una enorme cantidad de mujeres, principalmente, como les digo, mujeres solas que no tenían ningún tipo de ingreso, pues a tener ese tipo de colaboradores. Y como les digo, en ese tiempo, pues estábamos muy jóvenes, estábamos llenos de ideas, buscando alternativas en Malasia, en otros países, para tratar, esto fue en los años 90 que ya estábamos trabajando en Venezuela, que tuvimos la ocasión de poder visitar otros lugares como Malasia, etcétera, Indonesia, para tratar de mantener al tanto a los colegas que en aquel tiempo, aquí pueden ver un grupo de estimados colegas que nos reunimos el año pasado como para recordar aquellos tiempos del inicio de nuestro trabajo en Palma. Son profesionales hoy totalmente probos, como el caso de Norberto, que en aquel tiempo pues trabajaba en el Oriente y a hoy por hoy pues son los profesionales que están llevando digámoslo así, se abrió un micrófono, disculpen, están llevando a cabo las plantaciones que hoy se están desarrollando, son profesionales de más de 30 años de experiencia y para mí es eh, muy satisfactorio saber que hemos sembrado algunas semillas de conocimiento en ellos y hoy incluso muchos de ellos, obviamente como era de esperar, han superado mis expectativas y siguen trabajando activamente enamorados de un cultivo que hasta ese momento pues era nuevo para ellos, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar un poco de lo que llevamos allá. Como le digo, las cosas no se, en palma aceitera, muchachos, no se improvisan, ¿verdad? Aquí está mi mentor, el doctor Dwayne Richardson, un genetista con el cual yo tuve
la gran fortuna de empezar mis trabajos en investigación en genética de palma. Es un mejorador. Afortunadamente sigue vivo, una persona ya obviamente de una edad avanzada, pero fue el causante de que tuviéramos uno de los jardines de materiales genéticos más importantes de América Latina y del mundo. Y voy a empezar a aclarar algunos conceptos que algunas personas me han escrito de cómo es que se certifican algunos materiales para saber a ciencia cierta que ese material es de gran valor genético. Debo de comentarles a los estimados compañeros y a aquellos principalmente palmicultores nuevos que se están incorporando al cultivo, de que las certificaciones de los materiales genéticos no son emitidos por las casas comerciales. Esta charla es técnica, no tiene ningún sentido comercial. Es para que entiendan cómo son los protocolos para los cuales se utiliza junto al gobierno, en este caso de Costa Rica o cualquier otro gobierno, ya sea el de Francia o el de Guatemala, el de Honduras, Colombia, etcétera, tiene que tener un acuerdo bilateral para que estos materiales sean debidamente considerados de calidad certificada para este fin. Y es por eso que las compañías pagan un impuesto, en este caso en Costa Rica, pongo el ejemplo de Costa Rica, pues obviamente el más importante para mí, ¿verdad? Hace una serie de protocolos para los cuales un funcionario del gobierno costarricense o del gobierno que sea el origen de las semillas va a los centros de producción de semilla y certifica y garantiza con su firma de que estos protocolos se cumplen a cabalidad. Voy a hacer un pequeño resumen, como le digo, no a los colegas que saben, sino a los que están empezando, que me han pedido que les explique esto. ¿Cómo se reproduce comercialmente la palma? Aquí pueden ver a la izquierda una inflorescencia o con un grupo de miles de flores masculinas a la izquierda y a la derecha una inflorescencia femenina con miles de flores en antesis para ser polinizado de manera natural por insectos, que como ven acá, los insectos son millones de insectos o miles de insectos que van atraídos por el olor, y esto es la forma en que, en que la palma en forma comercial se estimula el fruto comercial. Sin embargo, este tipo de técnicas no son aptas para hacer semilla genética y por lo tanto debemos de tener métodos como el que se está observando en la parte izquierda arriba, donde una persona debidamente capacitada hace todo un protocolo. No voy a gastar mucho tiempo en eso porque el tiempo aquí en la televisión, como dicen, es valiosísimo. No puedo explicar todos los detalles y no es el objetivo, sino que ustedes vean que las compañías que producen semilla, no importa el nombre, no importa la compañía, normalmente debido a esto deben de tratar de evitar que los insectos contaminen las flores que van a entrar en antesis para garantizar que los frutos que se reproducen en esa planta sean 100% ténera, que como ven voy a aclarar, tienen diferente grosor del abrieron un micrófono, disculpen. Fernando, por favor, cierra el micrófono. Ok, a mano izquierda hay un micrófono abierto, disculpen, don Luis Fernando, por favor. Aló. A la izquierda, por favor, con el micrófono, si es tan amable, es que nos hace feedback. Ya. No puedo, es que, bueno. Déjame ver si lo puedo. A la izquierda pueden ver material que se denomina tipo dura, o sea, es que no me deja. Don Luis Fernando, si es tan amable. Ok. Bueno, aquí pueden ver, entonces, en la naturaleza, para que ustedes sepan, en África, hay varios tipos de fruta dependiendo del grosor del endocarpo, que es esta parte negra que están viendo acá. Como pueden ver, hay materiales que son muy gruesos, como en este caso, y el fruto se denomina dura. Estoy hablando para las personas que están entrando al cultivo, que no conocen de este tipo de cosas. Normalmente hay un material que es intermedio, que es denominado material ténera, como ven, un grosor intermedio, y hay otras que normalmente no producen fruta, pero que en casos muy especiales, como en este caso,
no tienen endocarpo y normalmente pues no producen fruta, son inflorescencias masculinas. Esa es la razón por la cual en los jardines de mejoramiento genético utilizamos las madres duras para producir la semilla comercial y las piscíferas como padres para poder producir material ténera que es 100%, todos los embriones que se producen de ese cruce que este señor está haciendo acá, vamos a garantizar que el material sea 100% comercial. Y esta es la razón por la cual, si ustedes buscan un libro de textos, estoy hablando de nuevo para los nuevos productores de palma, entonces van a ver que la mayoría de las compañías utilizan material dura como madre y material piscífera que normalmente no produce más que polen como padre para garantizarnos un 100% de material comercial. A esto se le ha dado el nombre, si recordamos los alelos DD mayúscula, que son homocigota dominante, le hemos puesto DD minúscula a las piscíferas y DD a la heterocigota al caso. Esto no es una clase de genética, pero quiero que entiendan esto para una explicación que posteriormente voy a dar. Bueno, aquí pueden ver entonces una semilla comercial. El que no la conozca, pues va a partirla, puede partir la semilla por la mitad, porque son preguntas que me han hecho, por eso estoy tratando de tocar estos temas. Ustedes pueden coger un cuchillo y cortar la semilla y el material que ustedes van a ver, la semilla, como es una madre dura, va a tener un grosor de cuesco grueso, pero el embrión que fue producido es material ténera 100%, D minúscula. Esto quiero que se lo graben porque es vital para mí que ustedes entiendan que hay formas de saber si la semilla viene de una línea genética dura o una DD minúscula. Si ustedes cortaran, por ejemplo, aquí a la mitad y si el cuesco es intermedio, pues se dan cuenta que el material es una ténera comercial, la que dio origen a ese embrión. Entonces, vamos a seguir. Entonces, estas semillas son procesadas posteriormente porque no tienen latencia, las semillas no germinan de inmediato. Hay un austorio que empieza a desarrollarse después de calentamiento, normalmente son más a temperatura alta de 39 grados. Entonces hay un periodo de tiempo entre la cosecha de la semilla y la germinación, y eso explica por qué las compañías no pueden actuar muy rápidamente para entregar semillas cuando se están apenas haciendo la polinización. Estoy tratando de que me entiendan que el ciclo normal de un racimo es de 6 meses, más aproximadamente un mes de escarificación térmica, más otros 2 meses entre la germinación. Estamos hablando que hay un periodo de 8 meses, así como una vaca dura 9 meses. Estas semillas tienen que tener un proceso, digamos, para ser útiles y ser enviadas a los invernaderos. Otra cosa que es importante que ustedes conozcan es que algunas casas comerciales han desarrollado polímeros para envolver la semilla con un coat, una especie de cobertura que le da color para que por variedad usted sepa y pueda reconocer que esos materiales son de tipo legítimo en el sentido de que vienen de una casa comercial probada. Y es como eso que se ha venido desarrollando materiales genéticos de gran valor, como les comentaba, si bien es cierto, originalmente había materiales de tipo de liabros, hoy por hoy hay compañías que ofrecen una amplia gama de materiales acorde a las necesidades. Por ejemplo, volviendo al caso de Venezuela, todos sabemos que el Zulia, no todo el Zulia es el mismo, no es lo mismo estar en la Machiques Colón yendo para Maracaibo, donde sabemos que hay déficit hídrico, o yendo para Valera hacia Barquisimeto, donde sabemos que hay déficit hídrico en cierta época del año, o estar en el caso del Táchira, donde sabemos que las isoyetas son de una precipitación mayor. Entonces, dependiendo del lugar, si estamos en Monagas, si estamos en Yaracuy o en cualquiera de estos sitios y el tipo de suelo, no es lo mismo, pues como les dije, la Machiques Colón, ¿verdad? Casigua el Cubo, a estar en encontrados donde sabemos que el tipo de suelo es diferente. Entonces ya hemos ido conociendo el comportamiento de estos materiales hace 30 años de estar teniendo materiales ya probados en esas regiones y eso hace que uno
pues tenga cierta facilidad para recomendar materiales a los nuevos productores. Materiales, como les digo, de varios tipos, no importa el origen, como les digo, estos los cojo como ejemplo, pero obviamente hay muchas casas comerciales que ofrecen materiales para el futuro. Obviamente una vez que ya pasó esa etapa, ya se recibió el material, hay nuevas técnicas también como son los jifis, como son los cubetes, los tubetes, ya las bolsas pues prácticamente se han ido dejando atrás y ha habido nuevas tecnologías en este tipo de previveros, donde hoy hay previveros como este elevados, otros en el suelo, con cubetes, con bolsas, etcétera. O sea que eso ha cambiado, pero el común denominador es que tengamos un vivero de gran calidad, como siempre hemos sido, usted lo dijo, fuimos muy exigentes, siempre eliminamos plantas en el puerto cuando fue los primeros viveros, seleccionamos muchísimo y hubo una curva de aprendizaje. En ese tiempo los viveros no eran abiertos como ahora, que hay muchos viveros en la región, lo cual a mí me agrada que haya muchas ofertas diferentes, pero sí tenemos que seguir siendo muy rigurosos en los protocolos. Ya hay documentos que se han entregado a los productores para que tengan los últimos avances en este tema, en este campo de los viveros. Y creo que en general los viveros se están haciendo pues de una manera, digamos, correcta. Hay de todo, como ocurre en otros países como Colombia, Ecuador, donde hay viveros espectaculares y hay viveros de mediana calidad y de baja calidad. Lo mismo ocurre en Costa Rica, pero debemos siempre pues, esforzarnos en que haya viveristas de calidad. Como les digo, lo primero que hicimos en ese tiempo fue enseñarle a una gran cantidad de estimados colegas y han salido muchísimos muy buenos, ¿verdad? Que hoy están activamente trabajando en las diferentes plantaciones jóvenes que se están desarrollando allá. Viene el periodo de transporte, sin embargo, en ese tiempo nosotros no considerábamos nunca más que el monocultivo, o sea, en ese tiempo, en los años 90, nosotros teníamos un paquete químico en el cual hoy no compartimos muchas de esas ideas, incluso hemos cambiado radicalmente en los últimos años. En mi caso, yo soy un profesional graduado con la Revolución Verde y en aquel tiempo usábamos una enorme cantidad de agroquímicos, fertilizantes químicos y como les voy a comentar, este era el concepto que yo tenía en mi cabeza, era de mantener plantaciones nítidas, con altas cargas de fertilizante, con altas dosis de glifosato, aplicábamos hasta 3 veces en la entrepalma para garantizarnos de que el pasto no nos convirtiera en un problema y poder establecer una cobertura. Yo diría que en ese tiempo, pues ese era el razonamiento que tenía, como le digo, pero en 30 años, como dicen, solo los ríos no se devuelven y hemos encontrado pues deficiencias de ese método y hoy por hoy planteamos otro tipo de alternativas como el que vamos a ver más adelante. Permiso, don Álvaro. Eh, Dígame. Quisiera decirle a todos los que están participando que si desean formular alguna pregunta pueden irlo haciendo a través del chat de la sala de aquí de Zoom. Pueden ir escribiendo sus preguntas que el equipo de producción pues irá tomándola para hacérsela llegar al doctor Carmona para que al final tengamos un compartir tipo plenaria donde podamos compartir las preguntas que ustedes vayan formulando. Eso era Ok, el aviso. Gracias, muy bien. Álvaro. Bueno, en ese tiempo, como les digo, como la mayoría de las fincas eran haciendas ganaderas, que hoy por hoy muchísimas están pasando de, bueno, algunas están pasando de plátano a palma, otros de ganadería a palma, y hay otros que están en otros cultivos como parche, etcétera, pero la mayoría son ganaderías, pues había la tendencia a querer utilizar ese forraje con animales en el sitio, cosa que todavía el día de hoy, pues yo no estoy muy de acuerdo. Yo propuse ahora otro tipo de método, como lo vamos a ver, debido a lo que los problemas del ganado dentro de la plantación siguen siendo muy fuertes, ¿verdad? Hay mucho consumo de hojas y se nos presentan inconvenientes. Estoy hablando de hace 30 años, ¿verdad? Y entonces, como les digo, la única opción que teníamos es algo parecido a esto, que es un monocultivo donde solo hay palma, sembrada normalmente a 9 metros, porque estos materiales no permitían algo menos que esto. Y estábamos, pues diríamos así, utilizando el librito de texto de esa época. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que no podíamos mejorar si seguíamos usando los mismos métodos y entonces comenzamos a sentir
la necesidad en el tiempo de mejorar lo que ya habíamos hecho, ¿verdad? A pesar de que nos sentíamos muy bien con las productividades que había en el monocultivo, comencé hasta más o menos hace unos 3 años a viajar a Venezuela y empezar a hacer algunos cambios radicales, como lo dice aquí, las personas que no sepan desaprender y aprender, pues serán los nuevos analfabetos del futuro, ¿verdad? Es una palabra un poco fuerte, pero creo que describe lo que hoy está pasando. Todas las crisis traen cosas buenas, no todo es malo. Las crisis hacen que uno piense, que uno razone diferente, porque las circunstancias de un país o de una empresa cambian. Y creo que Venezuela, claramente ustedes son un ejemplo de un país que ha tenido que eh, esforzarse muchísimo más que otros países como el nuestro, donde pues tenemos la fortuna de poder conseguir muchas cosas que ustedes en el tiempo se han visto limitados. Y esa es la razón por la cual hace unos años tuve la fortuna de volver ser convocado por la segunda generación de esta empresa que me llevó, del señor Gracias del Puerto, y me llevaron pues con el objetivo de cooperar en la producción de abonos orgánicos y alternativas para el manejo de plantaciones que en monocultivo, que hasta esa fecha pues tenían algunos inconvenientes por la falta de productos en el mercado venezolano. Y ahí estábamos dando una conferencia a un grupo de estimados colegas hace más o menos 3 años atrás, donde, como les digo, inversionistas de la zona, de la segunda generación, me llevaron a cooperar con ellos y fue muy grato para mí pues poder empezar a hacer algunos trabajos con residuos agroindustriales como los que vamos a ver posteriormente y plantear algunas nuevas alternativas de siembra que, a diferencia del anterior, donde solamente era un monocultivo de palma o un monocultivo de coberturas de kutzú, permitiera a los ganaderos de la región tener ingresos en los primeros años, cosa que era imposible en los primeros años. Fue una época muy dura. Yo recuerdo que ese grupo que puse en la lista al inicio tenía que vender vacas, tenía que vender apartamentos, teníamos para pagar la nómina. Los recursos son muy escasos al inicio y en ese tiempo no teníamos muchas alternativas. Y eso me obligó a mostrar en la segunda vez que estuve en Venezuela, tratar de plantear una serie de nuevos proyectos que permitieran la coexistencia de ganado, incluso para aquellos, como en este caso, donde no quisieran quitar el cultivo del pasto. Es decir, no que hay mucha gente que no quería quitar su ganadería, obviamente era una ganadería de más de 100 años, y eso nos obligó a desarrollar un método que denomino yo el método de la palma en los lienzos, que se ve aquí en la fotografía, donde el ganado permanece en el pastizal y se siembra palma ya no en monocultivo, sino en un asocio como cercas vivas, tratando de ser creativo en esa época. Y aquí pueden verlo en nuestra finca. Nuestra finca se llama Providencia. Y aquí tenemos, cuando estábamos sembrando mi regreso de Venezuela, palma en unas parcelas demostrativas para que los ganaderos de Costa Rica conocieran el método que habíamos desarrollado en la Hacienda San Pedro, en Venezuela, con cercas vivas, que es lo que en Costa Rica y en Centroamérica se utiliza. El caso de Jatropha curcas, que es un material verde que sirve como abonos verdes para las plantas que están creciendo. Y los pastizales permiten tener kutzú o bordes de kutzú en estas áreas que están viendo acá, que permitan hacer bancos de proteína para el ganado. Esto se desarrolló pensando en los ganaderos que no querían quitar como le digo, el pasto, y como se ve aquí, implementar cercas eléctricas en los bordes de las plantaciones de los lienzos que permitieran que el ganado llegara y siguiera consumiendo la pastura que estaba en la zona y mientras el cultivo crecía no lo dañara y pudiera las proteínas que lograra rescatar de esta región serle útil al ganadero en sus primeros años. Eso lo hemos ido modificando. Hoy usamos estos lotes para producir otro tipo de forrajes para la ganadería que tenemos. El ganado, como ven, no coexiste con la palma, sino que está separado. Entonces son alternativas que en el mediano plazo empezamos a formar. Y aquí pueden ver ya palmas que crecen en nuestra finca con más de 7 años creciendo. Son materiales compactos, enanos, con alta producción y lo más interesante, creciendo con insumos de la finca, con bostas, con bocache, con materiales mineralizados, como voy a mostrar posteriormente, a un costo muy bajo
de mantenimiento y a un costo muy bajo de fertilización. Son materiales que hoy nos dan ingresos muy importantes por kilómetro de cerca en una finca pequeña como la nuestra, que es un conuco comparado allá a ustedes que tienen fincas de 500 a 1000 hectáreas, etcétera, de todo tamaño, 200 hectáreas. Nuestra finca es apenas 60 hectáreas, pero es de alta productividad. Aquí pueden ver a uno de mis hijos, por ejemplo, mostrando qué es lo que hacemos. Cortamos pasto en la parte para la ganadería que está estabulada, que nos devuelve bosta para las plantaciones que ven acá, que son las parcelas que se hicieron para mostrarle a los ganaderos en días de campo la oportunidad de tener una mayor producción vertical de su finca contra el pasto tradicional. Y créanme que están muy contentos por el precio actual que tenemos en el mercado del aceite. Estas entrepalmas también son sembradas de otros materiales. Aquí pueden ver el rayado que se hace. Se utiliza maíz, yuca y otros cultivos, o sea que no se pierde un metro cuadrado de la finca, más bien se produce más. Nosotros no tenemos algunos equipos, digamos, de sembradoras como hay en Venezuela, en Centroamérica. Estos son datos de Centroamérica, pero vean cómo la creatividad hace que la gente utilice estos ralladores, hechizos y se siembre con sembradoras de mínima, digamos, con mínimo costo y se puedan tener áreas de producción en los campos, como se observa aquí. Esta es la nueva metodología de siembra de maíz y soya, donde se utiliza el mismo pasto pisonado con un rolo y se ve donde está saliendo la soya forrajera, que son materiales que hoy se encuentran allá en Venezuela, porque un colega venezolano que estudió en Costa Rica se llevó este material de la Universidad de Costa Rica y hoy por hoy pueden ver soyas. Ya va, Álvaro, que creo que quedaste sin audio. Ah, disculpe. No, Ok, ahora sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aquí pueden ver el rayado que ustedes vieron allá con mi hijo que estaba sembrando. Pueden ver el sorgo forrajero sembrado en las entrepalmas, ¿verdad? En las áreas de palma. Entonces, como ven, la palma puede coexistir. Hoy estamos estimulando este tipo de siembras de diferentes forrajes o diferentes cultivos dentro de la palma, incluso en monocultivo, ¿verdad? Entonces, para que vean, pues variaciones que podemos ir viendo en el tiempo que se han ido desarrollando. No hemos llegado al futuro, estamos hablando de la realidad hoy. Aquí pueden ver el sorgo forrajero ya listo para cortar y llevar al ganado que está estabulado. Una de las cultivos que en Costa Rica también ha crecido muchísimo y que para ustedes en el sur del lago, pues es una bendición, es la yuca. Ustedes saben que la yuca puede ser secada, como vamos a ver más adelante, y su proteína es altísima, o sea, es una excelente opción para la ganadería. Y aquí estamos matando con una piedra varios pájaros. Uno, que estamos produciendo alimento para nuestro ganado para el periodo joven donde el cultivo está creciendo. Otro, que estamos sustituyendo importaciones de maíz y de soya con cultivos autóctonos de la región, como el caso de ustedes que tienen pues yuca por todo lado, yucas amargas que en Costa Rica hoy también se están estimulando para sustituir importaciones. Costa Rica está sufriendo mucho, como todo mundo, el alto costo de los fertilizantes, como vamos a ver, y hay muchas alternativas y ese es el futuro de la palma para todos los que estamos en este negocio. Estamos viendo con muy buenos ojos esta crisis, aunque a ustedes les parezca extraño, porque podemos sustituir importaciones. Otro cultivo que ha sido muy interesante también, que estamos tratando en este momento de fomentar en nuestro país, es Stylosantes guianensis. Es una leguminosa que se desarrolla muy bien en Santa Bárbara. No existe, pero el clima que tiene es espectacular para esto y nos permitiría tener una alfalfa tropical de alto precio, de precio biológico para el ganado. Entonces, como ven, hay muchas alternativas que hoy estamos evaluando para un mediano corto plazo. Todavía no estamos hablando del futuro, estamos hablando del corto plazo de hoy, ¿verdad? Tenemos este caso de Titonia, que yo sé que en Venezuela existen bancos de germoplasma traídos de Cuba. Estos materiales son centroamericanos, fueron llevados a diferentes estaciones experimentales y tienen una alta proteína para ganado. Hoy las estamos sembrando dentro de La Palma durante los primeros años y como ven estamos haciendo una especie de policultivos que me permitan tener diferentes opciones en el mediano o corto plazo de 2 años a 3 años. Y aquí
el método de los lienzos para que vean de dónde salió la idea. Salió de sembrarlo en las cercas de San Pedro, ¿verdad? La finca San Pedro que todos ustedes conocen allá en Santa Bárbara, donde después de varios años ustedes pueden ver que ya esto es una realidad, esto no es un proyecto, son plantaciones que han dado muchísima fruta, como pueden ver acá, y aquí pueden ver la alta carga de los racimos. Esto es una excelente alternativa para, yo sé, fincas grandes que tienen búfalos, lecherías, etcétera. Entonces, lo que yo pretendo hoy es más bien es estimular a los estimados colegas, a las personas que hoy han dado al cultivo, que analicen todas estas posibilidades como algo que en el corto plazo les puede dar grandes soluciones, como van a ver en las fotos que siguen. Aquí pueden ver como ya se las hojas, ahora hasta las hojas las estamos utilizando. Por ejemplo, es muy común que en Tailandia, en Malasia y ahora en Costa Rica nosotros estemos secando hojas molidas de palma para alimentación animal. Los pequeños productores de Costa Rica normalmente no tienen fincas grandes, pero tienen unas 5 o 10 vaquitas y hoy los estamos ayudando a que hagan sus propios alimentos, como van a ver, y las hojas de palma juegan un rol importante en la alimentación animal. Aquí pueden ver la fruta, como le digo, ya se lleva a una carreta y esto se lleva, aquí pueden ver las filas de palma creciendo alrededor de los lienzos, y fincas grandes pues pueden llegar a tener muchas plantas, y eso equivale a 500, 400, 200 hectáreas de palma como monocultivo en el tiempo. Entonces vean qué interesante cómo este método se ha venido mejorando en el tiempo. Yo lo estoy estimulando en Costa Rica ahora a nuevos productores para que evitemos el uso del monocultivo, como esta foto que, como les dije, este fue el método que yo aprendí hace muchos años y que hoy lo que hacemos es completamente diferente a este método, y sobre todo ustedes en Venezuela que tienen pues ventajas competitivas enormes contra otros países como Centroamérica. Ustedes tienen cacao porcelana, que es un cacao de gran valor, que yo sé que ya se está sembrando. Yo estuve sembrando hace más o menos 3 años, cacao con palma, ya con plantaciones grandes. En Colombia se usa este algodón, no es que lo esté estimulando, solo que estoy dando conceptos de lo que se hace en otros países, y ya ni siquiera es monocultivo dentro de un monocultivo. Por ejemplo, maíz con palma, ya no, sino que maíz, palma, frijol o caraota, auyama junto. O sea, estamos tratando de hacer policultivos, a diferencia, como les dije de antes, donde solo existía. Aquí pueden ver una foto en Colombia que me la regaló un amigo, donde estamos haciendo coberturas de auyama que sirven para ganadería, para aves y para los biofermentos que hacemos con bacterias que son grandes consumidoras de carotenos. Y entonces vean cómo cultivos tan baratos como la auyama, que ustedes compran una auyama de miles de semillas, sembrado en ultra densidad, nos permite sustituir, por ejemplo, temporalmente un kutzú y sacar provecho de la tierra. En yuca, en Costa Rica, como les digo, Costa Rica es un exportador de yuca interesante al mercado de Estados Unidos. La yuca para ustedes en ganadería es importante también. Aquí pueden ver caraotas dentro de plantaciones de palma en Costa Rica, que esta sufrió problemas de fuego, pero pueden ver que el área se está utilizando también con fines de mejorar el suelo. Aquí pueden ver al estimado colega en Santa Bárbara de Zulia, Ender Urdaneta, que nos estaba mostrando los experimentos que estábamos haciendo en la universidad en ese tiempo él trabaja con la universidad haciendo experimentación con cacao. Otra planta que para ustedes es una alternativa interesante, y como digo, estoy pensando en los ganaderos que quieren entrar a palma, es el caupí o los vignas, que son pues leguminosas de gran valor, que se está fomentando mucho en Centroamérica para que hagamos concentrados, como le digo, con este tipo de material. Aquí pueden ver de nuevo el estilosantes, como lo ven, es un material de alta proteína, ¿verdad? Muy alta proteína, y estamos haciendo pellets, como van a ver al final. Una cobertura que también ha ganado mucho espacio en Costa Rica es crotalaria. Crotalaria hay varias especies. Aquí pueden ver que se está chapeando con rotativa, pero también se puede rolear y dejarla sobre el suelo
para hacer que el suelo mejore. Por ejemplo, plantaciones que están creciendo en la Machiques Colón con suelos ácidos de baja fertilidad, sería muy atractivo este tipo de cosas. O aquí pueden ver el Desmodium en Colombia creciendo entre las palmas, ¿verdad? Y otro método que se ha venido perfeccionando en Colombia y en el mismo Costa Rica es el uso del pasto que crece cuando usted no hace ningún tipo de siembra, aprovechar el pasto en los primeros estadios con tractores más pequeños que y posteriormente hacer el olaje con este tipo de tractores de 15 caballos pequeños para poder hacer rollos de pacas con estos tipos de equipos pequeños. Y hoy por hoy tenemos en Panamá algunos ejemplos, o en el caso de República Dominicana, donde hemos hecho este tipo de técnica que se denomina cojinete. Como les digo, llegamos a las mismas conclusiones con colegas colombianos, como un colega Aristizábal que desarrolló este método en Colombia, por eso lo cito, porque él desarrolló esta tecnología en Colombia, y curiosamente nosotros llegamos a algo muy parecido, que es, como le digo, el aprovechamiento de las gramíneas que antes para nosotros eran un enemigo a muerte para usar glifosato, y hoy por hoy, como ven, coexistimos con el pasto. De hecho, ya ese paradigma de que el pasto es nocivo para la palma, lo hemos ido rompiendo en otros cultivos como en café, donde en la entrepalma azospirillum, que son bacterias fijadoras de nitrógeno, y más bien le estamos dotando de nitrógeno a la plantación, lejos de quitarle nitrógeno como anteriormente se decía en el método químico. Y aquí pueden ver las pacas. Ellos utilizan 60% de las pacas para ganado y 40% para ponerlo en la rodaja de las palmas jóvenes, para evitar el control de hierbas y para ir mejorando el suelo desde el punto de vista microbiológico. También podríamos sembrar otro tipo de cultivos, como lo que está pasando en Estados Unidos, donde ahora se está haciendo un blend de diferentes plantas. Por ejemplo, ustedes en Venezuela podrían sembrar caraotas con vignas, con maíz, con girasol, con maní, y hacer un blend hechizo, digamos, para Venezuela en las entrepalmas recién sembradas, como en este caso, ellos tienen semillas, y vean que, que crece dentro de la palma. Lógico, puse la vaca para que vean que el objetivo es cosechar todo esto y entregarlo en una paca al ganado fuera, para que la bosta posteriormente regrese al campo y esto fertilice los campos. En el caso, por ejemplo, de Santa Bárbara, allá en la parte de la Casigua, el Cubo, sería una zona donde este tipo de cosas sería de gran valor para las tierras. Y como les digo, hoy la agricultura regenerativa o la ganadería regenerativa, como ustedes lo saben, ustedes tienen programas de este tipo con otros colegas, es una tendencia. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una finca para empezar un programa de este tipo dentro de La Palma, ¿verdad? Entonces vean cómo podemos hacer pacas de kutzú, por ejemplo, es una paca totalmente tropicalizada, ¿verdad? Cosechando el kutzú dentro de las palmas. Y entonces, como ven, hay muchísimas alternativas. Yo lo que estoy tratando con esto es de compartir mis fotos para que vean los colegas que están allá escuchando y los nuevos palmicultores que hay muchas alternativas de ensilar estos materiales o de industrializarlos a mayor grado, como hacer pellets y hacer grasa sobrepasante, para que ustedes puedan tener alimento o incluso un producto para venta en el corto plazo. Sin embargo, hay buenas noticias a futuro. Vean aquí a la mano izquierda, el precio del aceite en los últimos años pasó de un precio que rondaba los $900, aunque estuvo un año antes en $500. Ha tenido un aumento considerable en el tiempo y se espera que por lo menos en los primeros 6 meses del año entrante sigan acompañándonos. Como han visto en este cuadro, esta gráfica que ven acá, hay un disparo, digámoslo así, del mes de diciembre para acá, y esto ha hecho que mucha gente se interese en el cultivo, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, se han venido presentando problemas con los suministros, como ven acá, en vista de que no se sembraba palma en los años anteriores. En el año 20, que fue el año pasado, empezamos a experimentar, como ven aquí en la mano, en la parte de abajo, una caída en la exportación de semillas. Es el caso de Costa Rica. Y en el año 19, como en el año 20, como les dije, comenzamos a experimentar por el alza en el precio,
una enorme demanda de material. Y esto, pues, como les digo, ha hecho que mucha gente quiera sembrar materiales de alto rendimiento, pero lamentablemente los mercados, digámoslo así, no estaban preparados en ese momento para esta enorme demanda. Volviendo al tema de la DD que pusimos, materiales de tipo ténera, son materiales de cuesco delgado. Mucha gente me ha pedido que les explique la diferencia entre un material que provenga de una madre dura, como observan acá, y un padre piscífera cuyos alelos son DD, y recordando cuando estábamos en la escuela, que nos ponían a hacer este tipo de ejercicio de tipo genético, observen, cuando la madre es DD mayúscula y el padre es DD minúscula, el 100% de la población que se produce o de los embriones producidos son téneras. Sin embargo, cuando se cogen materiales de este tipo para reproducir semillas, es el que está acá. La madre es DD minúscula y el padre es DD minúscula. Y observen cómo entonces la segregación que recuerdan los postulados de Mendel, hay una segregación del 25% de plantas piscíferas que son de D minúscula, que como dije no son productivas, 50% van a ser normales, o sea, van a tener un material comercial adecuado, y 25% van a tener, de tal manera que una persona que pues germine semillas va a tener un inconveniente en su producción en el largo plazo, porque va a empezar a encontrar semillas de este grosor en sus plantaciones. Y como ven, nuestro negocio es producir aceite, no es producir fruta. Entonces vean cómo las extractoras esto inmediatamente lo van a empezar a cuestionar, y es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países, ¿verdad? Entonces va a haber un 25% de plantas como esta que no producen nada, sencillamente piden fertilizante, piden poda, piden manejo de malezas, y al final de cuentas no producen nada. Entonces es mi preocupación es que muchas personas me han venido comentando que algunas personas están utilizando semillas del piso, y pues mi consejo, como les he comentado, es que es un grave error en el largo plazo, porque el negocio como tal va a tener inconvenientes en la extracción. Dicho ese comentario, algunas personas también me han pedido que opine algo sobre el uso de híbridos en Venezuela, y mi consejo como técnico es que aún nosotros que tenemos en Costa Rica híbridos interespecíficos, algo parecido a una mula, ¿verdad? Que palmas americanas con palmas africanas, que son dos especies completamente diferentes. Tenemos un material que se llama Amazon, y aun cuando sabemos que es un material de gran valor, en este caso en Ecuador y en Colombia, nuestra tecnología sigue apostando a materiales guinenses, debido a que, como ven en esta foto, los aportes de material oleífera, ¿verdad? Producidos con material oleífera, todavía no llegan a los rendimientos de aceite que tenemos con materiales tolerantes que estamos desarrollando en otros lugares, como van a ver. Entonces, viendo ya el futuro en Venezuela, yo diría que tenemos una cantidad de retos, y digo tenemos porque todavía me sigo, a pesar de que ya no puedo viajar por los problemas de pandemia, pues sigo tratando de cooperar a través virtual de retos para el 2022. Y el primero de ellos para mí es que los colegas que ya están formados y los que vengan para formarse en el mediano plazo, deben de pensar en la salud del suelo. O sea, nosotros con el método anterior de monocultivo hemos cometido muchos errores. Esos errores se han maximizado en los últimos años con las dosis crecientes de fertilizante que hemos usado, tal vez no en el caso venezolano, pero sí en el de Costa Rica. Hemos llegado hasta 20 kilos de fertilizante, y eso ha traído muy graves consecuencias en las plantaciones. Y entonces ustedes que tienen suelos como en Casigua, y sé que hay muchos proyectos que se están empezando a desarrollar, deben de ocuparse, no de preocuparse, de ocuparse de que la salud del suelo, a través de enmiendas y de materiales genéticos de alto rendimiento, como es el caso de los clones, sean considerados en el mediano plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque países como Guatemala, e incluso ya Costa Rica, en algunos materiales, por ejemplo, sobrepasan los 35 toneladas por hectárea. En otras palabras, señores, el que no esté en 40 toneladas en el mediano plazo, pues yo diría que automáticamente va a ir quedando fuera, porque ya la competencia que tenemos, que es el caso de Guatemala, es bastante frecuente encontrar rendimientos que llegan a los 40 toneladas por hectárea. Entonces,
Como les digo, la selección natural nos va a obligar a volvernos mejores de lo que ya hemos sido. Debemos de mejorar muchísimo y estas oportunidades que se están presentando con los altos precios del fertilizante obligarnos a pensar diferente. Y aquí pueden ver el futuro. El futuro son clones que, como ven aquí en el centro, este clon Conte en Nicaragua nos muestra una total y absoluta resistencia a PC, mientras que materiales comerciales normales de semilla todavía nos muestran muerte de plantas en estos huecos que se ven acá en esta fotografía aérea. Y mientras aquí a la derecha pueden ver un material que es un clon también, que muestra la total susceptibilidad de este material a la PC. Entonces vean que sí hay alternativas genéticas para el futuro, ya están en desarrollo, pero compañías serias no aparecen de la noche a la mañana. Las compañías serias hacen un trabajo de mejoramiento en el largo plazo, como se ve aquí, y para liberar un material, pues debemos de evaluarlo por un periodo de tiempo bastante largo para ver sus características de rendimiento, crecimiento, etcétera. Pero vean que el futuro nos dice que sí va a ser factible tener materiales por lo menos tolerantes a problemas de fitopatología, como es el caso de PC y Ganoderma y otros inconvenientes que en el mundo de palma están afectando. Y también ha venido, así como empezó la primera generación, las segundas generaciones están creciendo, están apareciendo nuevos actores en el escenario, nuevas compañías, y para mí es muy grato saber que hay mucha gente joven que está entrando al cultivo, nuevos empresarios, nuevos conceptos en la gente y sobre todo los industriales que ya están en la región tienen una gran responsabilidad, que es que sus equipos, que ya algunos de ellos están con problemas de mantenimiento, deben de ocuparse. Estamos entrando ya al futuro de Venezuela que yo veo. Debemos de hacer una reingeniería de muchos procesos que ya han sido superados y ir anexando nuevos productos que antes veíamos, como en este caso, como basura, por ejemplo, la estopa o la fibra o el raquis, como llaman en Colombia, se consideraba hasta hace poco tiempo una basura. Hoy no, hoy estamos viendo ya el proceso de la fibra, los efluentes de la fábrica extractora como una fuente de minerales de gran valor. Entonces debemos de hacer inversiones en nuestros procesos de extracción para mejorar no solo la extracción, sino también darle valor agregado a estos insumos que, para mi juicio, y este es el tema que yo estoy trabajando en mis últimos 10 años, yo dejé de trabajar directamente en el mantenimiento de plantaciones y me he dedicado al manejo de residuos, porque creo que es el futuro, que ya me está dando la razón de que, por ejemplo, este problema de nutrición lo estamos abordando. Aquí, aunque ustedes no se imaginen, aquí hay miles de toneladas de fertilizante que hoy lo vemos como basura, y aquí hay potasio, hay nitrógeno, hay fósforo. De hecho, incluso ya hay gente que está sacando nitrógeno de este tipo de nitrógeno puro, digámoslo así, fósforo puro, potasio puro en los Estados Unidos, con equipos que están revolucionando. Incluso los biofermentos están siendo una alternativa. Aquí pueden ver un biol de potasio hecho con efluentes de plantas extractoras hace más o menos unos 4 años que estuve trabajando en ese tema. Entonces vean que un fertilizante se puede sacar. Aunque ustedes no lo crean, ustedes mandan este producto al laboratorio y va a mostrar altos contenidos de potasio para sus campos. Hasta el día de hoy, la mayoría de los técnicos considera esto un problema y no una oportunidad. Vean que en Costa Rica y en otros países estamos abordando ya nuestros agricultores de palma con esto de los altos precios, estamos trabajando activamente con ellos, capacitándolos. Entonces, lo mismo considero yo que ya en Venezuela se está haciendo, me consta porque tengo grupos de colegas que están formando campesinos, productores en este campo. Gente, en nuestro caso, de 1 o 2 hectáreas de palma, está usando estas fábricas para producir biofermentos con minerales que le permita mantenerse en el negocio y ver esto como un paliativo importante. Empezamos con cosas pequeñas como esta, pero podemos llegar a cosas como esta. Esto es en República Dominicana, donde en Banano ya tenemos reactores grandes de 10.000 litros. Estoy trabajando también con ornamentales, con caña, con café, y todos los que están ahorita abordando el problema del fertilizante
lo estamos viendo como una gran oportunidad. Por ejemplo, de flentes, como van a ver, de café, los hemos convertido en un biofertilizante de gran valor biológico en los viveros de café, y esto es trasladado de nuevo a La Palma. Entonces vean aquí en café, este es como ya tenemos grandes volúmenes, como sería el caso de Palma, ya este tipo de infraestructura no nos es suficiente y ocuparíamos algo como esto que están viendo acá. Ya son grandes depósitos de efluentes de plantas extractoras que posteriormente podemos no solo sacar metano como un valor agregado para generar combustible y generar electricidad para el proyecto, sino que también podemos meterle una serie de sulfatos y minerales de residuos de la industria que nos permite mineralizar ese producto y hacer un efluente, como ven acá. Ya estos son mis trabajos de investigación en café, donde se ve que esto que era basura se convierte en dinero cuando ya lo convertimos en un efluente de valor. Y aquí pueden ver donde en nuestra finca en Providencia tenemos nuestra fabriquita. Nosotros no fertilizamos químicamente, todo lo hacemos acá. Y lo mismo pues estamos haciendo con compañías ya entre medianas y grandes. Pongo el ejemplo nuestro para que vean que nosotros damos el ejemplo haciendo. Y aquí pueden ver la gran cantidad de productos que elaboramos. Aquí están mis hijos aplicando. Como ven, aquí no hay ningún tóxico, aquí no hay problemas de salud. Mis dos hijos aplicando, y pueden ver que esto también se puede hacer a nivel de empresa grande, y como se observan en estas fotos, y aprovechamos también, y ustedes más que nunca tienen gran cantidad de bosta, como en este caso en Santa Bárbara, que hicimos este trabajo, donde la fibra de palma la usamos con bosta, y hoy por hoy estamos mejorando los bocaches con equipos ya más sofisticados. Estamos metiendo ya volteadoras, estamos aprovechando gallinazos, madera, cenizas en República Dominicana para hacer concentrados, o sea, hacer bocaches de gran calidad, como ven acá, con microorganismos hechos en la misma empresa, utilizando huesos, productos de la industria que ustedes tienen allá en Santa Bárbara. Pueden usar también cenizas, pueden usar harinas de roca, como ya lo estamos usando. Entonces vean cómo la basura ya no es basura. Aquí pueden ver en café, estamos haciendo pellets con microbiología para aplicar en cafetales en Costa Rica, como ven en esta foto. Aquí hay 7 productos de la industria como un fertilizante en lugar de un fertilizante químico. Y hoy tenemos ya equipos más sofisticados que nos permiten hacer cosas mejores todavía, como son los gránulos que se ven en esta máquina que les muestro acá, que es una máquina que ya existe, ¿verdad? Ya se puede conseguir en el mercado y está elaborando fertilizante orgánico. Permiso, Álvaro, te quedan Sí, pocos minutos ya. ¿Te sí, falta mucho? correcto. Yo voy a apurarme para la última parte, para que vean entonces ya el último uso de la biomasa en las fincas. Ya en lugar de perder los árboles en la reforestación, lo estamos haciendo carbón para que posteriormente las industrias también hagan aprovechamiento de los residuos y podamos tener productos de valor, como en este caso, carbón para fincas como un sustituto del fertilizante químico. Como el tiempo es oro, vean aquí en Namachiques, Colón, donde los suelos ácidos están siendo aplicados con biochar inoculado, y aquí en México y en Colombia, donde estamos haciendo experimentación con diferentes cultivos. Vean las diferentes muestras de carbón de raquis, de madera, de fibra. En otras palabras, señores, vean cómo estamos trabajando en el futuro. El futuro está en aquí vean, donde estamos dando capacitación para aplicar todos esos insumos de valor y producir humus que va a permitir que las plantaciones retomen su productividad. Entonces, vean la cantidad de alternativas, incluso en la parte de energía, podemos hacer briquetas. Ya hay 12 importantes empresas venezolanas que han adquirido estos tipos de equipo para el mercado venezolano, que como ustedes saben, tiene inconvenientes en la parte energética, y pueden darse alternativas en el mediano o largo plazo para la industria. También, como les dije, alternativas con los residuos de la palma para alimentación animal, como se ve en la grasa sobrepasante. Se puede utilizar también extracción directa de la fruta producida en los lienzos con pequeñas prensas. Ya no solo la industria grande, sino la pequeña empresa puede producir su grasa de sobrepaso ruminal, como están viendo acá,
que es otro de los proyectos que estamos impulsando en Centroamérica como una alternativa a los altos precios de los fertilizantes y de los alimentos, y secadoras de pasto, también con biomasa, como ven acá, que estamos estimulando para secar todas estas materias primas que comenté, que perfectamente ustedes pueden hacerlo en Venezuela, en el sentido de aprovechar todos los residuos agroindustriales para producir comida o bien energía para, como en este caso, grasa, polvo de proteína para peletizar. Y aquí pueden ver ya un producto desarrollado en Venezuela con diferentes residuos. Bueno, yo sé que es un poco larga la cosa, pero quería pues decirles que el futuro es halagüeño, el futuro, el precio va a ser muy bueno. Como ven, hay muchas alternativas, incluso para usar el carbón en la alimentación de ganado, etcétera. Pero lo más importante, que esta foto la puse, es que debemos de sembrar mucha semilla nueva para los nuevos profesionales y los nuevos colaboradores que ocupamos. Hay que trabajar muchísimo en los seres humanos. Sin ellos la cosa no camina. Debemos de ocuparnos de los problemas de plagas que se están generando, porque veo que todavía no le han metido mucha mano a esto y me preocupa en el caso de Venezuela cómo se ha venido desarrollando ciertos problemas de plagas. Y bueno, todavía no tenemos inconvenientes de PC, pero creo que no escapa estar pendiente de esto. Y bueno, rápidamente, Norberto, el tiempo es oro. Yo sé que más bien abusé de ustedes en el tiempo, pero es tanto lo que quiero compartir con ustedes que me daría todo el día hablando de este tema, y como les digo, un placer siempre compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Adelante, Norberto. Bueno, la verdad que muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer enorme escucharte y por eso no te quisimos interrumpir. Sabíamos que te excediste en el tiempo, pero eh, era necesario porque después de lograr este contacto y tener esta oportunidad, no la podíamos desaprovechar. Así que no te preocupes, no hay nada que disculpar. Y que vamos a dar ahora inicio a una siguiente etapa, que es la participación con las preguntas que han ido formulando los participantes que están acá en la videoconferencia. Adelante, adelante. Entonces, Werner, no sé si tú estás allí, ¿quieres hacer lectura de las preguntas? Sí, sí, obviamente primero agradecer a Álvaro por tan excelente explicación y como benecerle el compartir con nosotros toda esta experiencia y su visión de la palmicultura para los próximos años. Eso es lo que necesita este país: orientaciones, luces, guías en Venezuela, pero obviamente este intercambio de experiencia, y eso es lo que buscamos nosotros en Campo Café y Ciudad, es lo que nos va a enriquecer, ¿no? Hay algunos mensajes de personas comentando que este tipo de iniciativas deberían repetirse. Debemos decir que Norberto, el equipo de Campo Café y Ciudad, está previendo para el año que viene una o dos conferencias de este tipo al mes. De hecho, por ahí veo que está Fernando Villamizar, presidente de Asoproco. Ya con él tenemos prevista una para el 30 de enero en el área de acuicultura, pero también está por ahí Alexander Becerra y queremos hacer una con el uso de manejo integrado de plagas, enfermedades en cultivos. De verdad que vamos a ir mes a mes trabajando en ello. Por ahí también está Jorge Núñez de Fegalago, que por cierto agradecemos a Fegalago el apoyo de su plataforma, pero además sabemos que con Fegalago vamos a hacer también algunas en el área de ganadería. Voy a empezar a leer algunas preguntas que ya han hecho a través de los chats. Por lo menos aquí tenemos a Oscar Noroño: ¿cuál es la vida productiva de la palma? Jean-Pierre D'Andrea dice: al hacer siembras complementarias, tales como maíz, soya o sorgo, ¿no merman la calidad del terreno por absorción de nutrientes? Pregunta. Y Eira Linares nos indica cuáles son los requerimientos de nutrientes en la etapa inicial de desarrollo y de mantenimiento de la palma. No sé si Álvaro va respondiendo en grupos de 3 y así vamos adelantando. ¿Te parece, Norberto? Sí, le repetimos, Álvaro. Sí, la primera, vamos una por una mejor, porque ya a mí me cuesta la tabla el 2. La primera es la vida Okay. productiva del cultivo. Ok, bueno, aquí hay una bonita pregunta, porque cuando yo
salí, hablábamos de 20 años como el máximo y era imposible pasar de 20 años. Sin embargo, en Costa Rica tenemos hasta 35 años de palmas productivas. Entonces, eh, eso ha cambiado mucho porque los materiales enanos, que son los que en Venezuela se han usado, compactas, que llaman, nos permite tener una vida productiva mayor. Entonces ya no se habla de 20, se habla hasta de 35 años, que es un periodo de tiempo de la inversión. Por eso es que es muy importante que no se ahorre en la genética, porque esto de que usted pueda tener 40 años, 35 años, una palma, antes no lo podía hacer porque los materiales crecían muchísimo, muy rápido. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales se optó por materiales de menor tasa de crecimiento. La segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta tiene que ver con el uso de cultivos Ok, intercalados. Dice, al ahí, hacer siembras sí, complementarias, ahí está. Ajá. sí, ya me acordé. Vea, más bien lo contrario. Vean que yo he venido ahora fomentando que sembremos policultivos. Se ha encontrado que cuando se hace el uso de policultivos, como el caso de las semillas que mostré en ganadería, que se mezclan ahora hasta 8 semillas diferentes de diferentes forrajes, se ha encontrado que en el largo plazo más bien hay un aumento en la carga de cationes y aniones en el suelo. ¿Por qué? Porque al usar bosta, boñiga de vaca con enmiendas orgánicas, estas bacterias que vienen en el rumen de la vaca ayudan a disolver minerales que están en la roca madre del suelo. Es decir, curiosamente, lejos de creer uno que extraen, pues obviamente hay una extracción, pero al renovar y al devolver esa biomasa al campo, junto han encontrado, les puedo dar literatura, me pueden escribir a mi WhatsApp o me pueden escribir a mi correo y con gusto les doy información sobre eso más ampliada, porque es difícil contestar todo acá. Ok, aquí hay otra pregunta que obviamente también es muy amplia, de Sí, Eira Linares. ¿Cuáles son los requerimientos de nutrientes en la etapa inicial de desarrollo y de sí. mantenimiento? Muy, Hay bastante información sobre ese tema. Como le digo, depende también de qué zona de Venezuela me está hablando. No es lo mismo el requerimiento en Santa Cruz del Zulia o en el Casigua El Cubo o en Oyendo a Valera, que cada suelo es diferente, o en Encontrados, donde cada suelo tiene, o en el Chama, donde sabemos que son suelos de altísima fertilidad. No es lo mismo, entonces sería difícil para mí contestar y un poco irresponsable. Lo que sí puedo hacer también, como le digo, es invitarla a que me escriba ese correo y con mucho gusto yo puedo disipar esta información con literatura específica para cada zona. Adelante. ok, de Macario González, ingeniero agrónomo egresado, nuestro colega. Sí. Los híbridos que solo producen flores femeninas y se deben polinizar manualmente con polen y ana o solo ana, necesito un hombre fijo por 20 hectáreas de palma cuando el cultivo empieza a crecer hasta cierto punto. ¿Cuántos obreros se necesitan para polinizar las mismas 20 hectáreas? Utilizar escaleras se vuelve más Bueno, engorroso. una bellísima pregunta y por eso yo fui enfático que al menos en Venezuela yo no estoy sugiriendo que siembren híbridos. Y él dio la respuesta. Es ilógico para mí tener un obrero trabajando, o sea, un costo por hectárea que sobrepasa los $400 por año. En eso los estimados colegas colombianos tienen mucha experiencia porque ellos han optado por esa decisión. Nosotros, como le dije, no. Nosotros insistimos de que económicamente para nuestras condiciones no es adecuado y creo que seguimos teniendo pues, el mismo pensamiento. De hecho, como les dije, mi sugerencia es que no se siembren materiales híbridos interespecíficos, ¿verdad? Estamos hablando de guinensis por oleífera, porque el costo es muy alto, $400. No tengo el número de obreros por hectárea, pero tengo el costo por hectárea. Entonces vean lo siguiente, ¿qué pasaría si la palma pasa de los $1,400 que tenemos hoy de nuevo a 700, cuando el costo solo de polinizar es de 400? Es como dispararse en el pie, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que no se utilicen los polinizadores. No hace falta hacerlo con los materiales actuales. Y entonces, para qué meternos en un costo extra que para mi juicio a todas luces no es necesario? Por eso, pues discrepo totalmente los colegas que han estado recomendando híbridos para Venezuela, sobre todo cuando los problemas de PC en Venezuela
no se están presentando porque hay ciertas condiciones ambientales que sería otra conferencia. No necesitamos hacer eso. Es como andar en una mula cuando podemos andar en un caballo de paso fino, ¿verdad? No hay comparación entre uno y el otro. Ok. Ah, Jean-Pierre pregunta, ¿qué bacterias fijadoras de nitrógeno se pueden utilizar y cómo es su aplicación? Jean-Pierre, qué gusto saludarte. Espero que estés muy bien y tu familia. Mira, estamos usando dos tipos, que es Azospirillum, que es una bacteria que hoy por hoy se consigue fácilmente en el mercado. Creo que en Colombia es accesible. Azospirillum, y hay cepas ya, creo que en Venezuela, que pronto van a estar al mercado, porque me consta que se están haciendo esfuerzos para inscribir algunos productos. Y después, otra alternativa que usted puede usar es el uso de bacterias cianofisias, que es bastante común también en el mercado. Esas dos bacterias prácticamente nos ofrecerían casi el 70 al 80% del fertilizante nitrogenado que ocuparíamos, Jean-Pierre. Además de que podrías utilizar las enmiendas de ganadería, que son muchas allá. Por ejemplo, ustedes tienen residuos de bosta, tienen concha de los cangrejos, tienen sangre, tienen camarones, etcétera, pescado. Yo utilizo, por ejemplo, en mis fermentos muchísimo pescado de rechazo, molido, fermentado y funciona perfecto, ¿verdad? O sea, hay una excelente opción del nitrógeno. El fósforo lo estamos aplicando a través de roca fosfórica que ustedes tienen mucha allá en la zona y estamos usando bacterias como pseudomonas para solubilizarlas y micorrizas. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando de ese tema sobre usar micorrizas. Hay mucho fósforo, pero no está soluble. Entonces, lo que hay que hacer es solubilizar. Aquí el concepto no es fertilizar, es solubilizar los minerales que están en el suelo. Un ejemplo, en Santa Bárbara o el Chama, lo que sobra son minerales. Tal vez no es el mismo escenario en Casigua, donde no hay prácticamente que trazas de sílice, no hay fósforo, no hay nada. Ahí sí tendremos que aplicar ciertas enmiendas. Pero en este caso, en tu finca, esta zona del Chama, lo que yo sugeriría es microbiología y drenaje como una forma correcta de abordar el problema de los fertilizantes. Ok, no, Oscar Noroño dice, ¿qué tan cierto es que Brasil está experimentando biodiesel con el aceite de palma? No, eso ya no es experimentación. En Colombia, pues tenemos gran cantidad de compañías. Colombia quema una enorme cantidad de aceite en vehículos, ¿verdad? Y es una excelente opción. O sea, ustedes perfectamente, yo sé que ustedes, en mi época no había problema con los combustibles, pero ahora sí, pero ustedes perfectamente pueden hacer biodiesel en la finca, ¿verdad? Hay métodos muy sencillos de hacerlo. Por supuesto, entre más tecnología, pues mejor calidad del biodiesel, pero para ciertas cosas, nosotros lo que ocuparíamos básicamente es aceite ácido y una fuente de alcohol, digamos, para poder hacer la reacción química, ¿verdad? Entonces, hay mucha información al respecto y ya eso no es eso no es un supuesto, es una realidad. Hay métodos actuales muy modernos de producir biodiesel con equipos sofisticados, como el caso de Colombia. Creo que ellos tienen mucha experiencia ya en ese campo y Brasil pues siempre se ha caracterizado toda la vida, desde que yo conozco Brasil, carros con alcohol y ahora con biodiesel producido a base de palma. De hecho, la mayoría de las plantaciones grandes que ellos desarrollaron fue para ese objetivo. Okay, Freddy Galvis hace una observación, no metan híbridos o XG. Creo que ya Por tú has ahí hablado fue, de eso. Ah, sí, ya se habló. excelente, Freddy. Qué gusto saludarte, Freddy, un estimado colega venezolano que tengo mucha relación con él en Colombia. Sí, efectivamente, como le digo, yo pienso exactamente igual a usted. Usted tiene ya mucha experiencia en Colombia, en la zona de Machiques, como le digo, suelos ácidos, donde mucha gente ha estado pensando O por G, pero como él lo dice, es una locura desde el punto de vista financiero en Venezuela. Yo no le recomiendo a nadie que utilice O por G. Incluso hay ya algunos materiales guinenses que hay que polinizarlos por problemas de polen, que hay incompatibilidad, pero eso es otro tema de otra charla que no amerita. Pero digamos, sí hay que tener cuidado de que hay que preguntarle al proveedor si se necesita polinización asistida aún en guinenses, porque hay ciertos materiales que son tan femeninos que no producen polen y eso pues obviamente es dispararse en el pie.
Ok, Macario González también ahonda un poco en su observación anterior y dice, claro, mucha ventaja tener material resistente a APC y Ganoderma, pero las plantaciones con estos fitopatógenos tratados a tiempo, salimos de ellas. Por Sí, eso la efectivamente. importancia del técnico monitoreando. No, definitivamente, pues yo creo que la salida de los cultivos, digamos, de materiales resistentes es una salida, como dicen, salomónica, pero hemos también, por ejemplo, en mi caso, mi finca, yo lo que tengo son clones susceptibles de material tornado, es totalmente susceptible a la PC y sin embargo no tengo PC. Ahora, ¿qué es lo que yo hago diferente al resto? Que utilizo microbiología. Y entonces eso hace que un material aún digamos que técnicamente es susceptible, pueda tener cierta resiliencia ante un problema de muerte de raíces, como es el caso de PC, que ya lo tenemos claramente definido. Okay. Entonces, Luis efectivamente, lo Pucha, que él dice es correcto. Luis Puchaina, ingeniero agrónomo también, colega. Un tema muy interesante para muy poco tiempo. Ojalá se pueda Así. realizar nuevamente con mucho más tiempo para tan Bueno, valiosa explicación. Claro, ojalá Luis. me inviten otra vez Sí, y entonces sí. hablamos. Y volvemos a recordar que primero vamos a seguir con este tipo de videoconferencias los fines de semana el próximo año 2022, una de las metas que desde Campo Café Ciudad tenemos previsto. También recordar a quienes se han incorporado un poco tarde que en el canal de YouTube Campo Café Ciudad, al cual se pueden suscribir gratuitamente, ya a partir del martes debe estar montada toda la conferencia para que la puedan ver completa y obviamente aquellos que la quieran volver a ver porque no les quedó algún tema un poco claro pueden hacerlo. La profesora Marta Medina de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia, gran amiga, dice buen día, felicitaciones por esta excelente presentación. Pregunta, ¿qué moderna tecnología de agricultura de precisión están aplicando en Costa Rica en palma aceitera? Bueno, se tiene mucha información de, digamos, la agricultura de precisión, como me imagino que usted quiere que le conteste, ya se está usando, por ejemplo, drones en plantaciones grandes. No es de uso masivo, por supuesto que no, pero ya digamos la interpretación de eficiencias, de problemas de plagas, de rotulaciones de centros, digamos, ya se sabe exactamente. Usted sabe que en Palma tenemos mucha tecnología para poder precisar dónde están las plantas, digamos, incluso georreferenciarlas, ¿verdad? Que se ha hecho, por ejemplo, y nosotros hemos trabajado en eso. Yo ya no trabajo en la empresa que comenté, yo ya tengo 4 años de que estoy prácticamente, después con esto de la pandemia, también me he retirado un poco a mis prácticas privadas y a mis cosas personales. Obviamente mantengo contacto con colegas que están en eso, pero digamos, sí sé que han recopilado muchísima información, por ejemplo, con drones, que ustedes saben que eso ha crecido considerablemente. No sé exactamente ahorita qué están haciendo, pero sí sé que han hecho trabajos importantes. Pero digamos, hoy por hoy se sabe, digamos, por centros fruteros, como llamamos nosotros, cuáles son las principales limitantes para el cultivo, y uno de los objetivos con las medidas de crecimiento, doctora, es precisamente saber año con año a través de mediciones de crecimiento vegetativos, que podemos hablar un día solo de ese tema, ¿verdad? Es un tema apasionante porque no son métodos destructivos, que nos dan muchísima información, con programas muy sencillos para poder estimar producciones a largo plazo, etcétera. O sea, sí hay mucho desarrollo. Colombia es otro ejemplo importante, creo que ellos tienen mucho software ya importante que ellos han desarrollado, que también valdría la pena tenerlo en la mente. Sí, un aviso, Werner. Vamos a seguir leyendo unas preguntas. Nos quedan pocos minutos y Ajá. como el presidente de la Asociación de Camaroneros de Venezuela nos ha solicitado un derecho de palabras, ha solicitado, le vamos a dar para el cierre, al final, la oportunidad. O yo, don Fernando, esté atento por allí que le vamos a abrir el micrófono para que usted pueda expresar lo que desee. Y de una vez lo Excelente. comprometemos para la siguiente conferencia, va a ser sobre camarones, así que Ah, excelente. designado al bate. Vamos, Excelente. adelante, Werner, sigue. Ok, Jorge Bautista, también ingeniero agrónomo, dice, la concha de cangrejo es rica en calcio para la aplicación del cultivo. Freddy Galvis, vital manejar la agricultura de precisión con agricultura orgánica, muy buenos resultados con respecto a la pregunta de la profesora Marta. Es correcto.
Ok. William Rojas dice, don Álvaro, ¿algún comentario del uso de suero de leche como ayuda en la fertilización de la Sí, palma? excelente, excelente opción. Yo lo uso muchísimo. De hecho, todos los biofermentos llevan suero de leche. Eso sí, el único comentario, muchachos, es que no tenga sal, porque usted sabe que la sal pues tiene un efecto directo sobre el suelo, además de que otro comentario, no lo apliquen al suelo, solo aplíquenlo al follaje. De hecho, yo utilizo suero ahora al follaje en época seca porque es una fuente de caseína y como ustedes saben, la caseína es nitrógeno. Entonces, ahí tienen nitrógeno de gratis que la gente a veces no sabe qué hacer. Por eso, otra cosa que puede ser usado es como desinfectante de porquerizas, de vaqueras en el piso para quitar olores. Nosotros lo usamos y es el desinfectante más barato que hay. Los lactobacilos también los pueden usar, como les digo, para desinfección de flentes, de plantas extractoras. Yo he trabajado el año pasado, hicimos lactobacilos para una compañía de flentes de café que olía muy mal y quitamos el olor en menos de una semana a través de un costo muy bajo que es el suero. El mundo del suero para mí es un mundo apasionante, yo lo uso mucho y lo recomiendo, como le digo, pero hay que tener cuidado de usarlo, es decir, no lo apliquen directamente al suelo porque los lactobacilos son muy, muy, muy agresivos con la microbiología del suelo. Ese es mi comentario. Álvaro, ¿y a qué concentración están usando No, puro, 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 ok, puro, o sea, puro, puro. Es más, en excelente, los biofermentos que yo hago, yo sustituyo el agua por suero y los efectos biológicos son espectaculares. excelente. Para Gracias. el déficit hídrico, lo recomiendo para cultivos con déficit hídrico, pero vuelvo a lo mismo, al follaje, no al suelo. Ok, Luis Fernando Romero dice, buenos días, una pregunta con respecto a los policultivos. ¿Se puede Sí, utilizar cacao o aguacates? Estamos sí, ubicados en la Machique Colón, cerca del cruce. sí, cómo no, claro que sí. Aquí más bien los reto a que sean creativos. Como le digo, yo estoy trabajando, a mí me encanta este tema porque me volví demasiado, o sea, es como que tuviera un lienzo para pintar, ¿verdad? Estoy haciendo mezclas de cosas de varios tipos. Como le digo, ayer estábamos precisamente creando un policultivo artificial para sembrar entre las palmas, ¿verdad? Que alimente el ganado después de cosechado. Y estamos obteniendo unos porcentajes de proteína que me impresionaron, los datos que vi ayer, con diferentes cultivos así, anuales, mezclados, hechos por ustedes. Los reto a que haya quinchoncho, que haya soya, que haya yuca, que haya de todo, pensando en que al final todo se le va a ofrecer al ganado. Y como le dije, camarones. Yo ahorita, por ejemplo, mi trabajo es ver qué residuos hay en la región para poderlos usar como abono en lugar de fertilizante químico. Ese es mi trabajo actual. Además, como le digo, ayer andaba viendo residuos en una finca de matadero, de esto, el otro, pues para ver qué vamos a hacer. Y lo mismo estamos haciendo en café, y lo mismo estamos, y los invito a ustedes de que piensen a partir de hoy, si yo lograra que uno de ustedes ya piense diferente y ya no vea la basura como basura, sino plata, una alternativa de mejorar el suelo, bienvenido. Creo que valió la pena un domingo hacer eso. Franco, excelente. Franco Giusetti, ¿qué porcentaje de daño tiene la palma en crecimiento con el pastoreo de ganado vacuno? Y también pregunta, ¿se puede rolear para bajar el pasto en área de cultivo o Ok, pasar rastra pequeña de poco calado? ¿O ok. cuál sería otra alternativa? Ok. Ahí buenísima pregunta, don Franco. Qué placer saludarlo. Mire, yo sigo siendo enemigo de la rastra, ¿verdad? De hecho, la rastra en el sur del lago y en otros países yo he tratado de, digamos, de erradicarla como una práctica común de los ganaderos de rastrear porque se ha determinado que compacta el suelo. Si hay un enemigo de los hongos del suelo buenos, como las micorrizas, son las rastras. Y hoy más bien estamos pretendiendo, como vieron, rolear con un rolo muy ligero, que no necesariamente es el rolo argentino de Venezuela, sino un rolo muy liviano que permita acostar los cultivos y entonces sobre ese cultivo seco, que se llama cultivos de servicio, y es muy usado en los Estados Unidos y ahora en Sudamérica, ya no se usa rastrear, ya lo que se usa es subsolar con un arado Yoman. Es otro tema, me invitan y yo les explico cómo usar en cultivos anuales, pero yo soy de esos que invitan y como dicen, si ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Yo hablo mucho. Entonces, podríamos hablar de ese tema que está presentando el cómo sustituir rastras por otros equipos que hoy, no lo dice Álvaro Carmona, te estoy hablando de millones de hectáreas en el mundo, están haciendo para no usar la rastra porque se ha encontrado que la rastra hace que se pierda el suelo.
y se compacte el suelo. Y el problema del mundo es compactación. Entonces, lo que más bien debemos de hacer es, esto de los policultivos lo que busca es suavizar el suelo. Entonces, sí, efectivamente, lo que se llama hoy un roller crimper, que es eso que usted acaba de comentar con un pequeño rolo, es lo que se utiliza ahora para acostar el pasto y sembrar un cultivo como arroz, maíz, soya, cualquier caraota, qué sé yo, en lugar de arar. La otra pregunta que me dijo fue el ganado, ¿cuánto consume? La respuesta es el siguiente, si bien es cierto en Colombia, si usted va a la altillanura colombiana, tengo un colega, un estimado amigo que está trabajando con ganadería intensiva, de ultra alta densidad. Ellos han encontrado que el ofrecer el pasto para que se consuma en la totalidad, que es el método Bazán que ustedes conocen, no ha causado hasta el momento densidad aparentes altas. Yo tengo mis dudas porque nosotros en Costa Rica, cuando yo estaba empezando en Palma, hace un montón de años, teníamos una lechería y tuvimos que quitarla porque la alta densidad de ganado nos aumentó la densidad aparente. Entonces, es muy probable que en suelos frágiles como los nuestros, eso se dé y no en suelos de altillanura que son un poco más arenosos, lo cual no quiero decir que no se pueda, pero a mí en lo personal el daño al follaje cuando la palma es joven es tan grande que no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es usarlo aparte, como he mostrado, donde usemos el enolaje como una alternativa. Yo ahora soy amante del ganado, pero no dentro de la palma. O sea, yo utilizo los residuos del ganado porque son los grandes sanadores del suelo. Un suelo como Machiques Colón aplicado, por ejemplo, con microbiología traída de la boñiga, la bosta, yo podría mejorar considerablemente su densidad aparente o su estructura. Podríamos estructurarlo muy bien. Pero es otro tema, como dicen, otro tema de una charla, ¿verdad? Pero entonces yo le diría que es difícil para mí decir cuál es el daño, pero sí tenemos el dato de la densidad aparente, datos reales que nos comprueban que aumenta la densidad y eso afecta directamente las raíces. En un lugar como Colombia, donde hay tanta PC, pues sería un inconveniente. Werner, Ok. ¿te quedan varias preguntas todavía? No, vamos a cerrar con esta, Norberto, Correcto. para que le des la oportunidad a Fernando Villamizar y con esto cerramos. Del ingeniero agrónomo Alexander Becerra, del grupo Las Plumas, dice, muchas gracias por la presentación, me parece un interesante comienzo de varias interacciones que deben darse para este cultivo. Pregunta, me gustaría saber si el aumento del precio a nivel mundial viene dado por la demanda del cultivo, por otros usos o por merma en la producción mundial del rubro. Bueno, es una excelente pregunta. Le agradezco el caballero, el colega de las plumas, con quien tenía algunos conocidos como Rafael, que está por acá en Costa Rica. Yo diría que el precio tiene un impacto ahorita porque la pandemia, con esto que no nos permite viajar a muchos, como es mi caso, ha afectado la mano de obra en Malasia, entonces tenemos inconvenientes que afortunadamente para nosotros nos está impactando positivamente. El hecho de que ellos no tengan mano de obra calificada para cortar a tiempo, los ciclos se han alargado, se han afectado y eso nos ha dado un aumento que creemos que va a durar hasta mitad del año entrante. Entonces mi primer consejo es, señores, como lo he estado haciendo en algunos chats de colegas venezolanos, es inviertan en mejoras en sus fincas porque el precio va a seguir siendo bueno, pero no esperen a que baje a 700, 800, que es un buen precio, para empezar a quejarse de que no tenemos un buen precio, que no, hay que mejorar nuestra finca. Yo tengo un programa agresivísimo de abono orgánico este año en mi finca, que es una pequeña parcela, pero vamos 100% orgánico, ¿verdad? Y vamos preparándonos y haciendo todo para que no compremos un gramo más que el boro, que es el único elemento que a mí me afecta, que no tengo, que será lo único que iría a comprar al precio que sea, pero entiendan, hay que prepararse, no podemos descuidarnos porque el precio va a seguir bueno, por lo menos para el primer semestre. Vamos a ver qué pasa. Yo sigo diariamente y ahí hay páginas que nos permiten ver que seguirán rondando los $1,400, que gracias a Dios anda entre 200 a $190 por tonelada de fruta, lo cual es muy halagüeño, pero insisto, sigan usando dinero en sus mejoras como de drenaje, todo este tipo de obras de infraestructura, de caminos, etcétera, porque es el momento. Bueno, entonces,
Werner, le agradecemos a don Álvaro por su participación y antes de finalizar, vamos a escuchar a Fernando Villamizar. Fernando, ¿puedes abrir tu micrófono? Adelante, te escuchamos. Sí, me escucha, Werner. Bueno, Roberto. Adelante. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, verdaderamente complacido con la invitación y con Álvaro Carmona, a quien no conozco, pero se ve que es un hombre muy profesional, muy técnico, con mucha seguridad en lo que dice. Nosotros dentro o de los productores de camarones ejecutivos, hay hoy en día una tendencia a diversificarlo en la producción de palma africana y hay unos proyectos bien importantes y bien interesantes que hoy en día están en fase de construcción. Nuestro sistema de producción nosotros siempre cuidamos muchísimo lo que es el material genético con el cual estamos trabajando en la industria camaronera. Me hizo recordar porque casualmente muy pronto estamos teniendo un material genético de Tailandia que viene con todas las condiciones de bioseguridad, con todas las permiserías que se requiere para reforzar el material genético nuestro con un sistema de hibridación en el cual parte lo pone el material genético que nosotros tenemos aquí, lo vamos a complementar con el material genético que estamos trayendo de Tailandia. Eso mismo se produce en el caso de la palma aceitera, o sea, están visualizando, están trabajando en esa misma dirección y con ese mismo concepto, porque no soy el más indicado ni el más preparado, pero siempre sé que el material híbrido trae unas condiciones de resistencia, de productividad, etcétera, etcétera, y que pudiera verdaderamente ser un éxito el uso, pero pudiera ser un fracaso el no usar. Excelente pregunta, le agradezco muchísimo esa analogía con el camarón. Bueno, debo comentarle que efectivamente eso ya se hizo hace más o menos 30 y tantos años con el doctor Richardson que puse en la foto. Él se encargó de hacer un intercambio genético con los mejoradores de África y Malasia, y eso es la razón por la cual, afortunadamente para el caso de Costa Rica, que no es así en todos los países, pero se hizo un trabajo increíble, un trueque entre Costa Rica y otros países. Decía, yo te regalo semillas de oleífera, que es el material local en América Latina, y los africanos nos dieron materiales guinenses. Y esa es la razón por la cual tenemos una amplia, digamos, colección de germoplasma, que es la que hace que y podamos hacer una híbrido intraespecífico, es decir, dentro del mismo género guinensis, es decir, el Aedes guinensis por el Aedes guinensis de otros orígenes. Eso mismo hemos hecho, como le digo, con otros colegas de Sudamérica, donde hay materiales, el Aedes oleífera de Sudamérica, que hemos intercambiado con el Aedes oleífera de Centroamérica hace mucho tiempo, no ahora, hace muchos años. Y eso nos permite tener varios tipos de híbridos interespecíficos, es decir, el Aedes guinensis por el Aedes oleífera. Entonces, hemos encontrado, al igual que en Colombia, en la última conferencia que escuché de Cenipalma, que ya hay variaciones muy importantes entre los híbridos interespecíficos de Centroamérica contra los híbridos de Sudamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que la base genética es importantísima. Yo no he dicho, digamos, de que no sea importante hibridar, hacer un híbrido. Ahora, lo que sí digo yo es que si yo tengo opción de andar en un caballo andaluz, ¿para qué me voy a montar en una mulita? No, o sea, los dos me llevan al mismo sitio, pero creo yo que vale la pena seguir trabajando con guinenses que nos hagan una mayor productividad en el largo plazo. O sea, hasta el día de hoy, a pesar de que hemos hecho grandes cantidades de cruzas, ningún material interespecífico, es decir, el Aedes guinensis por el Aedes oleífera supera en producción de aceite por hectárea a los materiales guinensis de África y de América. Entonces, perdón, de África, perdón. Entonces, es muy importante lo que usted dijo, pero en el caso de hibridación, por ejemplo, en animales, se ha encontrado el vigor híbrido. En nuestro caso también, pero la producción todavía, como vio usted en el mesocarpo, es muy pequeña comparado a la palma guinensis y también hay que polinizar, como dijo el colega Galvez. Entonces es un gasto innecesario teniendo materiales guinenses tolerantes todavía a problemas
de enfermedades. Es un tema largo, pero no tengo el tiempo para contestarlo. Si gusta, ahí está mi WhatsApp, podemos conversar de ese tema y con mucho gusto lo podemos aclarar lo que le quede de duda. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y verdaderamente, una vez más, felicitaciones a Werner y a Norberto. Siempre ellos bien centrados sobre lo que es la producción agroalimentaria, fundamentalmente de este país. Y esto es un ejemplo más. Yo creo que La Palma va a ser una gran respuesta en este sector y sobre todo en el sector ganadero, que como yo siempre he venido diciendo, hay que buscar la diversificación para asegurar la rentabilidad a largo plazo de nuestras inversiones. Así Un es. placer, doctor, y muchísimas gracias. Y por aquí estamos a la hora de aquí en Venezuela y posteriormente trataré de comunicarme con usted para que hablemos un poquito del tema que es bastante apasionado. Muchas gracias. Estás Norberto, apagado el micrófono. Disculpe. Te agradecemos la participación del médico veterinario Fernando Villamizar, quien es presidente de la Asociación de Camaroneros de Venezuela. Fíjense lo importante que es que productores de otros rubros están también interesados en conocer sobre el cultivo de la palma, y eso nos indica la posibilidad de las perspectivas y de expansión que tiene el cultivo, ¿no? Cómo llama la atención de todos. Quisiera hacer como un breve resumen de los aspectos más resaltantes de lo que ha hablado nuestro amigo Álvaro Carmona. Desde el principio, pues hablándonos de el origen de la palma acá y desde el punto de vista de los materiales genéticos, la obtención del híbrido para la siembra que se utiliza y cómo ello puede ser utilizado erróneamente por ignorancia muchas veces de los productores utilizando semillas que recogen del suelo y la siembra creyendo que van a mantener las características, y ya él demostró, como lo sabemos, que es probable que el 50% de esas plantas que surjan de allí no sean comercialmente viables para el aprovechamiento del cultivo y que lamentablemente se darán cuenta a mucho tiempo después cuando ya no hay remedio. Entonces, ojo con eso, un llamado que nos ha hecho Álvaro Carmona de tener cuidado del material, y también un llamado importante a la supuesta certificación que nos aclaró cómo se obtienen las certificaciones y cómo se deben realizar desde el punto de vista técnico para confiar en la utilización, que confiemos como productores en obtener material genético certificado para evitar los problemas futuros. También nos habló con mucha pasión de lo que es la producción ahora orgánica, ¿no? La utilización de los bioproductos, bioinsumos. Entonces, esa parte que es un componente bien interesante, no por moda, sino más bien por necesidad de cuidar nuestros recursos, planeta, cuidar nuestra producción, hacernos más eficientes, porque el tiempo y las circunstancias nos los están imponiendo. Debemos ser eficientes, y ahora con esta explicación que nos ha dado Álvaro Carmona, pues complementa todo eso. Así que de una manera muy rápida, creo que son los elementos más importantes: la diversificación de la producción utilizando otras especies en asociación de cultivos, y que y el seamos, uso de sus productos. correcto, eso iba también, el uso de los subproductos. Muchas gracias, Álvaro. La verdad que bien importante, bien interesante, en los comentarios de la gente que nos ha escrito, bien por el chat de WhatsApp y también por mi WhatsApp personal. Algunos me están escribiendo diciendo que fue muy poco el tiempo, que querían más, pero que les alegra saber que van a haber otras oportunidades en las que vamos a tener como invitado nuevamente a Álvaro Carmona. Ya sabe que él mismo se ha ofrecido, y que si no, nosotros le vamos también a hacer la invitación porque se lo merece y se lo ha ganado. Muchísimas gracias, Álvaro Carmona, verdad, Bueno, complacido. Y no hay palabras para expresar el agradecimiento, simplemente decirte gracias. Muchas gracias no. por todo lo que nos has brindado. Un abrazo, Werner, un abrazo, Norberto. Como te dije, un placer para mí y les insto a que sigan apostando por el cultivo. Yo sé que les va a ir bien. Hagan lo mejor posible por mejorar sus prácticas agrícolas y formen muchos ingenieros jóvenes. Es el futuro de Venezuela, y sigan apostando a Venezuela, un país que hasta que yo muera, pues seguiré queriendo como el que tengo. Yo no escogí Venezuela como mi segunda patria, entonces les prometo que en la medida de las posibilidades seguiré ayudando, aunque sea a la distancia. Un abrazo.
Werner. Sí, Norberto, antes de terminar, obviamente, volver a ratificar el agradecimiento a la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago Maracaibo, Fegalago, por prestarnos su plataforma Zoom. Ahí está Jorge Núñez, su directivo, a Paul Márquez, su presidente, por esta gentileza que siempre tienen con este tipo de iniciativas. A Gerardo Ávila. Agradecer a Gerardo Américo Ávila, que en este momento es vicepresidente de Fedecámaras Zulia, pero a su vez es directivo de Fegalago y Fedenaga. Agradecer a nuestros aliados comerciales que nos han acompañado inclusive hoy, a Soproco, Grupo Las Plumas. Agradecer a nuestros exalumnos, colegas que también estuvieron presentes, nuestros profesores, colegas, que también a los productores, a los cuales toda esta iniciativa es orientada a ellos principalmente. Saber que están con nosotros nos llena de orgullo. Les ratificamos en el canal de YouTube Campo Café y Ciudad. Usted entra y se suscribe, es completamente gratuito. Ya a partir del martes o miércoles, a más tardar, estará disponible esta conferencia. Lo haremos saber por nuestra cuenta de Twitter, @Campo Café y Ciudad, en nuestra cuenta de Instagram, @Campo Café y Ciudad. También suscríbanse, sigan. Acuérdense, en enero, febrero, marzo, abril vamos a tener conferencias todos los meses, porque hoy comprobamos que sí hay un verdadero y marcado interés en Venezuela en acceder a nuevas tecnologías, en mejorar la eficiencia de los procesos productivos y, como dice Álvaro, apostándole todo a nuestra gran nación. Sí se puede. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Álvaro, ya te activé de nuevo el micrófono, no sé qué pasó. Es que no sé, me puse mute y no me dejaba entrar. Bueno, como le digo, muchas gracias por todo y siempre a su orden. Buenos días para todos. Buenos días, gracias a todos. Saludos.